Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a Espacios Abiertos, a la quinta edición que realizamos en materia de la agenda de desarrollo. Desarrollamos la agenda Estado Abierto desde el Info en la Ciudad, y esta quinta mesa que nos ocupa es el agua como elemento estratégico para gestar un Estado abierto. Y tenemos invitadas e invitados de lujo. Quisiera presentarles primero para posterior dar algunos datos sobre en dónde estamos parados en materia de agua de la ciudad. Y bueno, la idea de tener este espacio es justo poder dar elementos iniciales de un debate, poder ir documentando también lo que vamos desarrollando en materia de Estado abierto y sobre todo pues tener un diagnóstico de dónde nos encontramos en materia de agua en la ciudad en este caso. Por un lado tenemos a Nathalie Seguín. Muchas gracias, Nathalie, por estar aquí en Espacios Abiertos. Ella estudió ingeniería en física con especialidad en termodinámica en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo la maestría en gestión del agua en medio ambiente continental con especialidad en participación social en la Universidad de Montpellier, Francia. Se especializa en manejo integral de agua y participación social en proyectos comunitarios. Está Maylí Sepúlveda. Bienvenida, Maylí, es directora general de Control a tu Gobierno, ha sido consultora de la William y Flora Hewlett Foundation, International Budget Partnership, Banco Mundial, Global Initiative for Fiscal Transparency y el PNUD. Se ha desempeñado como funcionaria pública en el entonces IFAI, en el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos a Mónica Olvera, es la coordinadora del proyecto Acceso Equitativo del Agua de Oxfam, México, doctora en Geografía por la UNAM. Bajo un enfoque de investigación y acción, sus líneas de interés han sido la producción política de espacios de agua en relación con la construcción de megaproyectos de presas, la historia política de la cuenca y los conflictos sociales por el agua. Ha publicado diversos artículos en torno a la cuenca como un espacio hidrosocial. Bienvenida, Mónica. Y finalmente tenemos a Rafael Valsegura, es director de Concertación Ciudadana en el Sistema de Aguas para la Ciudad de México, SACMEX. Estudió Ingeniería en la UNAM y recibió el grado de doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus áreas de investigación se enfocan principalmente a obras hidráulicas, obras de excedencias hidráulicas, fluvial, hidráulica urbana, y ecohidrología, orientado a los efectos que impactan en los ríos. Fue coordinador nacional del Programa Hidrológico Internacional UNESCO y miembro fundador de la Red de Laboratorios de Hidráulica en México. Es coordinador ejecutivo de Pumagua. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidos todas. Tenemos una serie de preguntas detonadoras que nos interesa plantear como un primer saque. ¿Cuáles serían los principales retos en materia de capacitación, recuperación, reuso, potabilización, almacenamiento y distribución para la Ciudad de México? La otra sería, ¿cuáles son las causas de las crisis del agua en la capital del país? La sobreexplotación, el acaparamiento por grandes empresas, la contaminación industrial por minería o fracking, la falta de planeación, el cambio climático, la corrupción. En fin, son varios temas que se traslapan justo con el tema de agua. Prácticamente cualquier tema público tiene distintos vértices y orientaciones y flancos por los cuales podemos centrar. En el caso de la Ciudad de México estamos hablando que el 40% del agua viene por fuera, viene de fuera, la importamos, y el 40% de lo que nos llega se va en distintas fugas, en fin, sí tenemos realmente un problema en la ciudad, y aunado a que el 20% de las personas no tienen acceso a agua potable en la capital del país. Entonces, son algunos de los distintos datos que tenemos. No sé quién quisiera empezar a tomar la palabra con estos retos, con algunas de las preguntas que tuve, que planteé, ¿no?, previamente.
¿Alguien primero? Mayley. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen, por la invitación, y creo que una manera de poder empezar a hablar de este problema tan complejo que es el agua en la Ciudad de México es decir que además de toda la que se desperdicia en fugas, la Ciudad de México es uno de los principales consumidores de agua embotellada a nivel mundial, y los habitantes de esta ciudad tienen que comprar masivamente agua porque desconfían del agua que sale de la llave. Hay diferencias en la calidad del agua según las diferentes zonas en las que habitan los quienes vivimos en esta ciudad, pero eso no es todo, sino que hay una profunda desigualdad en la distribución del agua. Y así como tú puedes encontrar en San José Obrero, en la delegación Xochimilco, a personas que tienen que transportar a estas alturas del siglo el agua para sus casas en burro, ¿verdad? Y que tienen que esperar que vengan los burritos y que suban el monte para que les lleven el agua. Hay otras personas que tienen albercas y hay construcciones en distintos ejes viales que todos vemos los anuncios donde dice tienen alberca, ¿no? Y cuando pasamos enfrente siempre nos preguntamos, ¿y de dónde van a sacar agua para todas estas personas? En resumen, lo que quiero decir es que además de una desigualdad, hay una serie de instituciones que intervienen en la gestión del agua. Siempre que pensamos en agua, pensamos en el SACMEX, pero además de SACMEX hay otras muchas instituciones que intervienen y que no están conectadas entre sí. Y el llamado a platicar hoy que nos haces, Mari Carmen, tiene que ver con Estado abierto y gobierno abierto. Tiene que ver con que haya información disponible que sea relevante para que la gente pueda participar en la toma de decisiones. Y justamente ese es el gran reto que tenemos en la Ciudad de México. Sabemos dónde están los problemas, sabemos que hay zonas como Iztapalapa en donde el agua llega contaminada, sabemos que está San José del Obrero donde no llega el agua más que en burritos, agua que no sabemos de qué calidad es. Sabemos que existe una norma oficial mexicana que establece 48 criterios para evaluar la calidad del agua y que está obsoleta porque es de 1994 y que no considera, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que es una epidemia que azota a la gente que consume agua de la llave en la Ciudad de México, o otras enfermedades tampoco están consideradas en esa norma. Y lo que tenemos es información dispersa que no ayuda a la toma de decisiones. Entonces creo que en este momento con la Constitución, la nueva Constitución, el surgimiento del Instituto de Planeación en la Ciudad de México, es el momento para que las instituciones hagan pública información, abran los datos para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones relacionadas con el agua. Y primero saber y tener un diagnóstico claro y certero, verídico, de cómo está la situación del agua en la Ciudad de México. ¿De ustedes? ¿Natalie? Sí. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes. Bueno, yo quisiera mencionar, antes de seguir abordando el tema, que no podemos separar el agua del agua residual, ¿no? O el agua del saneamiento. Y en ese sentido, creo que es importante estar abordando esta temática de acceso al agua, constantemente pensando en qué vamos a hacer con esa agua sucia, o más bien esa agua que ya trae una serie de residuos, ya sean orgánicos o industriales. Porque finalmente el gran problema de la Ciudad de México radica en su modelo de gestión. Es un modelo que en su momento pudo ser útil, pero que hoy en día está completamente rebasado en el sentido de que es un modelo lineal, es un modelo que no contempla realmente reusos, que no contempla cerrar el ciclo, que no considera el ciclo del agua, y en ese sentido está constantemente generando conflictos en estas zonas en donde está sacando el agua para traer a la Ciudad de México, y también genera conflictos en las zonas en donde va y, por decir, tira el agua
cargada de desechos en otras zonas, ya sea Hidalgo, ya sea Estado de México, en fin. Y en el Inter hay que ahondar sobre el tema de que es una gestión que no se hace con justicia. Es decir, hoy en día se decide qué zonas se van a inundar de aguas negras. Y esas zonas generalmente son zonas de alta marginación. ¿Cuándo es que se decide invertir en el túnel emisor oriente, por ejemplo? Habría que entender cuál es la razón por la cual se decide hacer esta mega obra que tiene más de 40 millones de pesos en inversión, habiendo tenido un primer presupuesto de 9,000 millones de pesos y ya este presupuesto ya está más que rebasado. No está resolviendo el problema. Es un túnel emisor oriente, es un túnel emisor que continúa esta larga cadena de emisores que hemos tenido a lo largo de la existencia de esta ciudad, y digo existencia desde Tenochtitlán, ¿no? Desde ese momento el Tajo de Nochistongo fue el primer drenaje que se quiso, que se hizo para justamente ir desecando esta zona lacustre, y si seguimos peleándonos con esta idea de sacar el agua cuando realmente la naturaleza de esta cuenca es lacustre, el problema no lo estamos resolviendo, nada más lo estamos amplificando, y el Teo es una de esas imágenes de la magnitud a la que hemos llegado. Entonces tenemos que volver a analizar la gestión del agua desde un punto de vista más, diría yo, más holístico, más integral, en donde se considere, digamos, una equidad, donde se considere una justicia social, donde se considere los ecosistemas que permiten la infiltración del agua en nuestra cuenca, que considere a las personas y no únicamente que se haga una valoración ingenieril, que se haga una valoración técnica, que finalmente por el hundimiento de esta cuenca sistemáticamente quedan rebasadas y obsoletas, ¿no? Entonces, nada más aportando, digamos, a esta discusión, estos elementos que me parecen que son claves para ir pensando realmente en cuáles serían las soluciones o las propuestas y todos los actores que tenemos que tomar parte de esta discusión, y no solo discusión, sino de implementación, ¿no? Sí, muchas gracias, Natalie. De hecho, la Universidad de Columbia sacó un estudio donde justo en las zonas que disminuyen las lluvias, el riesgo de los conflictos tienden a crecer y convertirse justo en grandes problemáticas, y se duplican en prácticamente un año las problemáticas donde hay carencia de agua, y esto es justo no solo el agua es un líquido vital, sino también pues, generador de beneficio, de bienestar social, y también por supuesto de beneficio económico. Parte de lo que se sacó también de estudios hace un par de semanas escasamente es que el combate al cambio climático, lo que podamos hacer en medio ambiente, también va a repercutir justo en la población con pobreza, ¿no? En su beneficio. Entonces, sí hay varios cruces, tanto en planeación como en el factor económico, en el factor social, en fin, sí se entrelazan los temas unos con otros, ¿no? Entonces, Mónica, ¿quisieras comentar? Pues abonando al diagnóstico que han dado las compañeras, considero que es muy importante, y bueno, consideramos que es muy importante, que sí sabemos dónde están las problemáticas e incluso los conflictos, pero muchas veces no se ha visto como un problema prioritario, ¿no? Un problema prioritario que es histórico, creo que eso es importante decirlo, no es algo que viene de las últimas décadas, sino es un problema que es histórico, y que en esa historia, pues no solamente
pues ha habido varias tensiones y conflictos que es necesario que se visibilice a través de esta información, o sea, queremos también ese tipo de información para poder dar soluciones a esos conflictos, sino también ha habido varias propuestas, ¿no? Desde la ciudadanía, desde diferentes regiones de la Ciudad de México, siempre han emanado las propuestas y en el tema del agua en particular, pues no hay demanda sin propuesta. Entonces, para la toma de decisiones también es necesario considerarlas, es necesario que también se registren, es necesario que se diga por qué sí un emisor oriente y por qué no otra propuesta, ¿no? Que eso es regularmente lo que ha pasado en la Ciudad de México, que se le han apostado no solamente a una gestión lineal, sino a una gestión basada en la construcción de megaproyectos, ¿no? Cuando las personas han estado apuntando a que haya soluciones in situ con tecnologías apropiadas, y qué bueno que mencionas lo de la captación, o bueno, lo de la lluvia, porque específicamente en Ciudad de México sí llueve, ¿no? Y se ha lanzado uno de los programas más grandes de captación de agua de lluvia de la Ciudad de México, pero después de 10 años de estarle apostando a esta alternativa y de que hubiera una investigación detrás de que sustentara de que es una alternativa no única, que creo que eso también es importante. O sea, se ha estado, cada vez está mucho más claro que no se trata de un solo modelo, sino de un modelo que incorpora diferentes propuestas, ¿no? Y que en ese sentido, para ir adelante, tiene que haber en esas propuestas interdependencia de derechos, ¿no? Que es para allá, o sea, no estamos hablando de una cuestión técnica solamente, sino estamos hablando también de un modelo de desarrollo. ¿Para qué queremos el agua? Pues queremos el agua para la realización de derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hemos visto la necesidad de poner en el centro, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? O sea, muchas veces o en varios de los casos son las mujeres las que se quedan esperando la pipa, o las niñas que no van a la escuela por esperar la pipa, ¿no? O aquellas que tienen que faltar a la escuela porque no hay condiciones apropiadas de saneamiento o para que puedan tener un ambiente para estudiar, ¿no? Entonces, creemos que todas estas cuestiones tienen que son parte del diagnóstico, es decir, hasta ahora la gestión del agua se ha hecho sin una perspectiva de derechos. Muchas gracias, Mónica. Pues sin duda creo que de los grandes retos es cómo incorporar y con qué priorización las propuestas que hay y con qué viabilidad se pueden incorporar estas propuestas. La verdad es que aquí, Rafael, sí es todo un reto poder ir alimentando eso, dado que el rezago que hay en la ciudad pues es de décadas, ¿no? Y claro, cada vez nos multiplicamos más en cantidad de personas, en no solo los que habitamos, sino los que transitamos en ella, y la antigüedad de la misma red de agua que tenemos. Rafael. Sí, gracias por la invitación, y bueno, me toca estar de este lado, digamos, del sistema y informar un poco cómo está la situación. Bien decían que el sistema de aguas no es la única institución que da el agua. Entonces ahí sí yo quisiera poner un poco en claro cómo es que funcionamos, porque a veces, como dicen, es agua y todo nos toca al sistema, y no es así, ¿no? Aunque tampoco quiere decir que derivado de eso nos quitamos de los problemas, ¿no? Siempre tratamos de atender. En un primera instancia está la Comisión del Agua, Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, quien por una parte nos da los pozos, tenemos unos derechos de los pozos y nos da un caudal para cada uno de esos pozos, y no podemos rebasar de esa extracción de los pozos, ¿no? No podemos, nos están verificando constantemente, y sobre ese caudal nosotros tenemos que estar reportando y pagando. La otra parte es que también la Comisión Nacional del Agua nos da el agua ya sea del sistema Lerma o del sistema Cuchamal, y estamos supeditados a la cantidad de agua que ellos nos envíen o nos den conforme a los convenios. Ustedes sabrán
escuchado en las noticias mes anterior, una cosa así, en donde derivado de cómo se encuentran las presas, pues nos rebajaron por lo menos 1 metro cúbico y va a ser un poco más, más adelante de lo que viene de Cutzamala, lo cual pues eso nos pega directamente porque no tenemos abajo del colchón ese metro cúbico de donde lo sacamos. Entonces nosotros nos llega esa agua y nosotros posteriormente la repartimos como decimos en bloque, ya sea la llevamos a los tanques, la mandamos por redes primarias y a partir de ahí quien se hace cargo de la distribución en colonias son las alcaldías. Ellos son los que mueven válvulas, ellos son quienes distribuyen conforme ven sus necesidades o sus prioridades en función de atender a la población. Y por lo tanto muchas veces no somos responsables nosotros de que alguna alcaldía se quede o no se quede sin agua. Obviamente si los tubos no tienen agua, pues sí es nuestra responsabilidad y tenemos que ver de dónde empezar a mover también nuestras válvulas para poder redirigir hacia ella. Entonces son 3 niveles, es la Comisión Nacional del Agua quien nos da en bloque esa agua, nosotros distribuimos esa agua en bloque a las alcaldías y las alcaldías son quien distribuye esta agua, ¿no? Entonces sí estamos repartiendo responsabilidades entre todos. Hay veces que sí vemos que a algunos poblados no les llega derivado de o están en zonas muy altas en donde la infraestructura no ha sido posible llevar porque es muy cara y bueno, a través de pipas se abastece, o bien la población también está en zonas irregulares y por ley a nosotros como sistema de aguas no podemos dotar de aguas en zonas irregulares. Aunque se tenga esta parte del derecho humano al agua, por ley pues a nosotros nos restringe el poder dotar. Sin embargo, bueno, pues se les manda a veces pipas y conjunto con la alcaldía se está atendiendo. En cuestión de saneamiento, siempre se ve que todo el agua sale. Sin embargo, tenemos, diría a lo mejor un 40%, porque sí, no tenemos toda la infraestructura como para tratar todo el agua aquí en la ciudad, sin embargo tiene que salir y por eso se va a la de Atotonilco. Pero sí tenemos plantas de tratamiento, por ejemplo la de Atotonilco, en donde esa agua se queda aquí en la Ciudad de México, sirve por ejemplo para lagos, el agua de la planta de Cerro de la Estrella, de la planta de Cerro de la Estrella va a Xochimilco, y así varias plantas que tenemos en diversas partes ayudan todavía a regar los ejidos que tenemos de cultivo, ya sea de flores, de vegetales, en Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, todavía tenemos zonas rurales en donde se dedican a la agricultura y con esta agua tratada estamos apoyándolos en regar. Entonces sí, a veces cerramos el círculo, sí nos falta infraestructura para poder, digamos, reusar todo el agua, no la tratamos todo y por eso es que necesitamos estos túneles para poderlos sacar, si no pues nos inundaríamos, ¿no? Derivado también de la extracción, pues ustedes saben, se ha venido asentando la Ciudad de México y por lo tanto también nuestros drenajes han visto afectados, algunos están trabajando contrapendiente y por lo tanto tenemos que poner rebombeos y como bien decía hace un momento, alguna infraestructura ya es pues algo vieja, tenemos que estarla renovando, ahorita se tienen una serie de estrategias, de programas y precisamente haciendo nivelaciones, porque derivado también del terremoto de 2017, pues tenemos muchos problemas en donde se han fracturado sobre drenajes o bien acueductos de agua potable y se están sustituyendo ahorita para poder evitar ese 40% de fugas, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos problemas, sí son problemas del SANMES, pero también tenemos otras instituciones que son igualmente responsables de ellas, se está trabajando en mejorar y bueno, más adelante diré alguno de los programas.
Muchas gracias, Rafael. Sí, la verdad es que aquí es un cúmulo de complejidades, porque uno de los temas que también tratamos en el desarrollo de la Agenda de Estado Abierto fue justo el tema de reconstrucción. ¿Cómo nos vamos a reconstruir después del sismo de 2017? ¿Cómo vamos a generar resiliencia? ¿Cómo también construimos cultura de prevención? Y en ese sentido lo traigo a colación por lo que comenta Rafael, pero también por lo que refieren sobre el reuso del agua. O sea, ¿hay o no cultura de reuso del agua? O sea, ¿de qué manera se puede contribuir desde lo individual hasta lo colectivo, lo público, en la generación de soluciones? O sea, sí me parece que aquí uno de los elementos o de los productos que se busca tener con una gestación de Estado abierto es justo interactuar, generar cultura, hacernos responsables, corresponsables desde el mundo privado hasta el mundo público, y me parece que en ese sentido sí tenemos todo un reto justo de no solo apuntar al servicio público, sino también cómo contribuimos desde el uso de, si somos pues tenemos el beneficio de tener agua potable en casa, pues cómo la estamos cuidando. Justo lo que comentaba también Mayli, de que somos el principal o uno de los principales países que consume agua embotellada, eso también llevamos años en ello. Entonces, no solo es la generación de contaminación colateral, sino también el pagar un costo extra por un agua potable que no tenemos, pues debido a estas deficiencias de décadas. Entonces, bueno, sí tenemos todo un panorama por hacernos cargo de él, ¿no? Adelante, María. Miren, nosotras tres, Natalie, Mónica y yo, hicimos un documento en el que proponemos una política de Estado. Porque como bien acabamos de decir cada una por su lado, los problemas en la Ciudad de México y en general en el país tienen que ver con la falta de planeación y la falta de una visión integral, como ya dijo Natalie, que generan desigualdad y falta de acceso a derechos. En el caso de la Ciudad de México ya ha habido una serie de iniciativas y lo que es evidente es que hace falta justamente esa política de Estado, una política de Estado que tenga una visión de largo plazo, que implique interinstitucionalidad y una articulación entre las diferentes instancias que participan en la gestión del agua y que rindan cuentas. Porque sí existe la planta de Cerro de la Estrella que está al límite de su vida útil. Sí hay una serie de campañas de ciérrale o usa responsablemente el agua que delegan en los individuos una responsabilidad que es del Estado. El individuo no puede solo combatir las malas decisiones que se toman desde el Estado, muchas personas, hay muchos tramos de responsabilidad de decisiones equivocadas que se han hecho en la Ciudad de México. Y hay propuestas concretas desde Estado abierto que tendríamos que retomar. Por ejemplo, el catastro, que es, no sabemos quiénes son los dueños de la mayor parte de los bienes inmuebles, cuál es patrimonio privado, cuál es propiedad privada y cuál es patrimonio público. Al amparo del secreto fiscal desconocemos quiénes son los dueños y quiénes usan el agua. No tenemos atlas de riesgo como documentos completos, explicativos y con un lenguaje ciudadano que permitan interpretar y usar la información que debería venir en el atlas de riesgo, tanto para inundaciones como para sequías, y que deberían estar disponibles en las páginas web de las alcaldías para que las personas ahí sí pudieran tomar precauciones sobre el agua en sus respectivas colonias. Necesitamos un inventario de áreas verdes urbanas, necesitamos información cartográfica. Por ejemplo, alguna vez solicitamos la dirección de las plantas de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México y nos la negaron argumentando que era de seguridad nacional, y resulta que hay muchas que están abandonadas y que no tienen nada que cuidar, digamos, no hay nada que cuidar. Y bueno, la ley de planeación es
es una gran oportunidad para tomar decisiones articuladas, decisiones de largo plazo, decisiones que permitan que la gente conozca cuál es la infraestructura y la calidad del agua que tiene disponible en sus casas, y que se publique de forma proactiva toda la información que tiene que ver con agua y reconstrucción, porque así como decían hace rato, drenaje y agua potable son dos misterios, ¿no? Como los de la Santísima Trinidad, pero aquí en laico, digamos. Y finalmente, para terminar, sí se requiere que las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México den información, porque sin información clara, concreta y específica que la gente pueda entender, no sabemos dónde estamos parados y estamos a merced de las decisiones, muchas decisiones que toman muchos servidores públicos en sus respectivos tramos de responsabilidad, ¿no? ¿Tú querías? Muchas gracias. Perdón, es que estaba ya así porque realmente, bueno, mencionó algo Rafael que me parece muy grave en relación a los derechos humanos. Me parece muy grave que SACMEX siga pensando que no debe, por ley, dar agua a las zonas irregulares. El derecho humano al agua y saneamiento lo deja muy claro, sean o no regulares. Y el derecho humano al agua y saneamiento no solamente está en nuestra Constitución, sino que encima está reforzado por el artículo 1 de la Constitución, en donde claramente todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos quedan en el mismo nivel que la Constitución. Entonces, yo invito a SACMEX a que haga una revisión de esto, porque incluso el relator especial Leo Heller, que vino en mayo de 2017, dio unas recomendaciones muy específicas justamente en relación a las comunidades irregulares, ¿no? Entonces, entiendo que hay siempre este conflicto de no podemos darle agua porque es irregular, y entonces si es irregular, ¿qué pasa? No por darles agua se va a convertir en regular, simplemente ustedes estarían cumpliendo con un derecho que está reconocido en nuestra Constitución y México ha firmado esos acuerdos. Entonces, sería importante que SACMEX revalorara esta postura. Por otro lado, creo que es muy importante también mencionar, bueno, insisto un poquito en este tema del modelo de gestión. No podemos evidentemente cambiar de la noche a la mañana de modelo de gestión, pero tenemos que ir transitando, ¿no? Y en este tránsito, pues tiene que empezar a haber apertura del sector del agua a una visión que busque incorporar otras formas de gestionar el agua, otras formas de reusar el agua, otras formas de estar observando, midiendo y generando información sobre el agua. Este rebombeo, ¿no?, que constantemente, pues por el hundimiento de la Ciudad de México y que sistemáticamente en cada emisor que se construye, pues termina uno haciendo rebombeo, implica gastos enormes económicos en energía y en emisiones. Esto abona al cambio climático. Entonces, por donde uno le vea, este modelo ya no es sustentable. Entonces, por supuesto, tenemos que ir transitando poco a poco, pero no es posible. Yo acabo de hacer hace unos días una visita al túnel Emisor Oriente, en donde me entero que ya están buscando nuevas fuentes de agua en otros lados para traer a México. ¿Cómo es posible en una ciudad donde llueve 3 veces el agua que usamos? Entonces, nosotros a lo largo de las otras administraciones, como FAN México y como en colaboración también con otras organizaciones, nos hemos acercado a SACMEX más de una vez para presentar proyectos de cierre de ciclo. ¿Qué quiere decir con esto? A nivel, digamos, núcleos comunitarios, es decir, condominios, barrios, alcaldías, en donde se podrían instalar sistemas de tratamiento que no son macro, sistemas de tratamiento que pudieran estar generando aguas digamos, a un tratamiento secundario o incluso terciario para poder reusar
en zonas verdes e incluso en un momento dado se podrían reusar también para un uso humano. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que actualizarnos en las normas que permitan realmente este tipo de reuso de agua, porque también ahí tenemos un rezago, ¿no?, en términos de normatividad. Entonces, hemos presentado más de una vez proyectos en donde permiten este tipo, digamos, de núcleos verdes, diría yo, o de circuitos cerrados, y en alguna de esas visitas a SACMEX nos dijeron, no, con el agua residual no se metan porque es de Atotonilco. Ya sabemos de quién es Atotonilco, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que sacar a la mesa que hay una serie de actores y de intereses económicos muy fuertes que están en contra de un sistema que realmente tienda a la sustentabilidad. Entonces, por supuesto que no solamente es una cuestión de las autoridades locales, SACMEX en este caso, o de Conagua a resolver, por supuesto que no, tenemos todos que participar a este cambio de visión, a este cambio de paradigma. Y pensando, digamos, o sea, realmente el agua, y eso es una de las cosas que creo que es muy importante en relación a gobierno abierto, ¿no? El agua es centro de acción, es transversal. El agua tiene que ver totalmente con la economía del país. El agua es fuente de vida, sin duda, pero no solo de humanos, es fuente de vida de todos los bienes comunes que tenemos en nuestro país. Estos bienes comunes son los que se transforman en industria y se genera economía en relación a estos, ¿no? Entonces, el agua también conserva los ecosistemas, permite mantener sustentable, digamos, esta generación de empleos, esta generación de economía. El agua permite la alimentación, el agua permite la salud, el agua permite tener equidad de género, ya lo mencionó mi compañera Mónica, el agua permite acceso a educación. Imagínense, en México, los baños de la ciudad, los baños de las escuelas públicas. Los invito a dar una vuelta a todas las escuelas públicas, sobre todo en las zonas marginadas. Muchas veces las niñas dejan de ir a la escuela porque no tienen un espacio para poder tener una higiene menstrual en el momento en que llegan a la adolescencia. Muchas veces incluso abandonan la escuela porque no hay baños y los niños ya no quieren ir. Y se entiende cuando uno visita esos baños. Entonces, también tiene que ver con educación, tiene que ver con energía, con generación de energía, en fin, es transversal. Y en ese sentido, realmente abrir la caja negra del agua, como se le conoce, o yo diría hasta la cloaca del agua, porque finalmente es un sector que siempre fue muy cerrado, que siempre fue muy opaco y que necesitamos poco a poco, junto con las instituciones gubernamentales, con la ciudadanía, incluso con el sector privado, porque el sector privado genera mucha información. El sector privado tiene mucha información de alta calidad que no comparte. El sector salud tiene mucha información de agua que no comparte con Conagua. El sector de la SEP, la Secretaría de Educación, tiene mucha información sobre acceso a, digamos, calidad de agua en las escuelas. En fin, hay un sinnúmero de sectores y de actores que tienen información del agua y que deberíamos de estar compartiendo para una correcta planeación y para una correcta, una correcta transparencia del agua. En relación a la transparencia, y con eso termino, me parece que es muy importante entender que la transparencia no significa simplemente, digamos, decir, me gasté tanto en esto, o aquí tienen la información que obtuvimos. Si nos dan una información sobre calidad de agua y no nos dicen cuál fue el método de obtención de eso, no nos sirve de gran cosa. Si nos dan información de caudales en PDFs y no vienen ni siquiera las unidades, no nos sirve de nada. Es decir, tenemos que tener una información adecuada que verdaderamente esté respondiendo a las necesidades para planeación. Necesitamos una información desagregada, como ya lo mencionaron. ¿Por qué desagregada? Porque necesitamos identificar cuáles son aquellos grupos que no cuentan hoy en día con acceso a agua y saneamiento. Y eso solamente se va a poder identificar si vamos desagregando la información, si vamos sabiendo quiénes son los que verdaderamente están ocultos en estos promedios que siempre hemos visto en los reportes nacionales, ¿no? Necesitamos también digamos,
Bueno, por un lado, juntando entonces toda la información que existe y mejorando la manera en que se va recaudando la información, la manera en la que se va midiendo la información y la manera en la que se va monitoreando esta información. Porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, hoy en día en el Valle de la Ciudad de México, es que no tenemos información, en el Valle y en todo el país, no tenemos la información del agua subterránea, por ejemplo, cuando es aproximadamente el 97% del agua disponible en todo el país. Entonces, ¿por qué tenemos tan oculta el agua subterránea? ¿Por qué? Pues porque ahí está grandes negocios, grandes intereses, y poco a poco acabo de ver, creo que el Movimiento Agua para Todos acaba de sacar un mapa de los grandes millonarios del agua agrícola, me parece. Y así podríamos seguirnos de los grandes millonarios del agua minera, ¿no? Del agua de los refresqueros, de los cerveceros, en fin, hay mucha agua en este país, somos un país con muchos recursos hídricos y no es posible que sigamos teniendo comunidades que están viviendo a los niveles de África subsahariana. Muchas gracias, Natalie. Sí, la verdad es que la construcción de soluciones, cómo las vamos a implementar, cómo incorporamos justo las propuestas por parte de sociedad civil, de especialistas, creo que es de los grandes retos que tenemos. Y en este sentido, o sea, sí también tenemos temas en paralelo, justo como corrupción, justo como enriquecimiento o una distribución irregular del ingreso por desconocimiento de la información o por opacidad en la misma. Sí hay, insisto, grandes retos que tenemos y bueno, entre los objetivos 2030 a nivel mundial, justo está pues generar economías sustentables, generar políticas que contribuyan al bienestar ambiental y en eso corre en paralelo justo la reducción de desigualdades, como lo comentabas, Mónica, en cuanto a que las mujeres son de quienes llevan pues un gran carga al no tener agua potable y las condiciones escolares también que refería Natalie pues son evidentes, ¿no? Entonces sí me parece que aquí lo bueno, viéndolo por ese lado, es que hay propuestas, hay especialistas en el tema, entonces creo que aquí Rafael, Mónica, digo, en sus intervenciones me gustaría mucho si pudieran enfocar hacia ese lado, o sea, cómo sí podemos construir o seguir construyendo, cómo podemos interactuar no solo para hacer gobierno abierto, sino un Estado abierto, o sea, recordemos que también hay comisiones metropolitanas legislativas que tienen que acordar distintos temas, una de ellas es el agua, justo con los estados colindantes y ahí corre el carril propio de legislativos, ¿no? De Estado de México, de Ciudad de México, en su caso también con Hidalgo, en fin, o sea, hay una serie de corresponsables de poder tener mucho mejor gestión del agua, mucho mejor planeación y en dado caso que no esté, pues justo también contribuir a la mejora de las también carencias que SACMEX en sí mismo exhibe, pero por la naturaleza interdependiente de otras autoridades. Entonces, creo que aquí el gran corolario que quisiera que tuviéramos en espacios abiertos es ese, o sea, cómo sí nos encargamos de poder abrir ya sea o aprovechar mesas de trabajo tal cual de arrastrar el lápiz, de incorporación de algunas propuestas, ir de lo más factible a lo más complejo, porque también el mundo público de eso se trata, ¿no? De factibilidad y de poder realizar, aunque sea de manera paulatina, pues logros y resultados, ¿no? Adelante, Mónica. Me gustaría como hacer algunos énfasis de la conversación, en particular respecto a la cuestión de la interinstitucionalidad, o sea, de la necesidad de que esto ocurra en los diferentes niveles, no solamente en la ciudad, sino también, por ejemplo, tenemos de frente la discusión de la Ley General de Aguas, ¿no? Entonces, allí vienen muchos retos que prácticamente los que tiene la ciudad también
los tiene todo el país, ¿no? Y en ese sentido, creo que a veces en este tipo de espacios, igual y en otros sí se habla más abiertamente, pero más, quizás un poco más contenidos, a veces no se expone la gravedad respecto a lo que lleva los conflictos, ¿no? Por ejemplo, defensores y defensoras, ¿no?, que han sido asesinados por temas de agua, ¿no? Conflictos que llevan a personas de las comunidades a estar encarceladas injustamente y que pueden pasar una década en la cárcel, etcétera. O sea, un poco para que la ciudadanía se dé cuenta de qué estamos hablando, ¿no? O sea, que no estamos hablando, o sea, estamos hablando de un tema que toca intereses, como ya lo señalaron las compañeras. Y en ese sentido, creo que para generar estos espacios, sí notamos que hay un momento nuevo, se puede decir, donde las autoridades se están acercando a la sociedad civil y donde la sociedad civil también está aceptando participar de estos espacios, luego de décadas de desconfianza, ¿no? De desconfianza bien sustentada, ¿no? Les estoy hablando de este contexto en el que pues ha habido persecución política, ¿no? En un tema en el que nosotros decimos, estamos hablando de agua, ¿no? Estamos hablando de agua para la realización de derechos y para cerrar las brechas de desigualdad, sin muchas veces señalar directamente los intereses, porque es un asunto riesgoso, es una cuestión en la que muchas personas corren peligro y en ese sentido, ahí me refiero a la cuestión de la importancia de que las instituciones estén del lado de la ciudadanía, ¿no? Porque en algún momento, pues esto ha sido todo lo contrario, ¿no? Las instituciones y los gobiernos en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes escalas, muchas veces han amparado estos grandes intereses y entonces la ciudadanía no tiene con quién acudir, ¿no? Es allí donde muchas veces las organizaciones entramos en ese acompañamiento para hacer un peso mayor a esa voz y que se abran esos espacios y que se pueda llevar avante las propuestas. Pero en realidad, entonces lo que necesitamos es que también necesitamos autoridades muy valientes para exponer estos temas que no son el ciérrale a la llave, ¿no? O sea, son cuáles son los intereses que hay en agua subterránea, quién se está beneficiando y se ha beneficiado de ese 40% de fugas en la ciudad por tantas décadas, ¿no? De estos grandes megaproyectos, o sea, la mayoría aquí ha de recordar la acá invertida, ¿no? O sea, que nadie se explica cómo tenemos, o bueno, mucha gente sí se explica cómo es que tenemos infraestructura que no funciona y que al parecer a las únicas personas que les funcionan son a los que hicieron el contrato, ¿no? Y que a veces no se puede decir abiertamente porque por medio va la seguridad. Esa es una responsabilidad de las autoridades. Es decir, sí somos ciudadanía, pero esto no va a poder llegar a buen puerto si no tenemos de lado a las instituciones para que se generen esos espacios. Y la única manera de llevar avante las propuestas, pues es también con esa valentía, porque sí estamos hablando de que se tienen que tocar intereses, de que se tiene que exponer la información y de que se tiene que llevar incluso sanciones, porque realmente a quién conocemos que han sancionado por las descargas, ¿no?, de aguas residuales, ¿no?, por enfermar a comunidades enteras, por despilfarrar recursos. La verdad es que no conocemos casos, ¿no? Entonces, va a haber se han estado abriendo muchos espacios, nosotros hemos estado participando de ellos para poner propuestas, ¿no? Entonces, tiene que haber en esa interinstitucionalidad el registro de esas propuestas, o sea, no es como me las llevo a la mesa, ¿no? O sea, ¿dónde está la base oficial donde las personas dicen estos son los problemas, estas son las soluciones y cuál es el seguimiento que le dan las autoridades a esto? Entonces, la fórmula yo creo que va en el sentido de que sea muy clara la posición de a quién están sirviendo las instituciones para que estos espacios sean efectivos en cuanto a propuestas. Muchas gracias, Mónica. Adelante, Rafael, por favor. Sí, bueno, nada más aclarar una cosa sobre lo del derecho humano al agua.
Yo dije precisamente que, aunque no estuviera en la ley, se les estaba apoyando. El derecho humano al agua no me exige que yo les dé agua en las casas, al interior de las casas, sino les pongo un hidrante cercano o les acerque el agua para que puedan tener sus necesidades. Y es lo que hacemos, a través de pipas acercamos esa agua a esas zonas. No podemos meter red por cuestiones legales o por lo que sea. Sin embargo, sí se les acerca el agua, sí se les dota de alguna forma a través de pipas, y de esa forma, bueno, pues estamos en ese cumplimiento. Que es cierto que desgraciadamente esas personas son las que pagan el agua más cara, pues a veces son las zonas de mayor pobreza quienes están pagando más cara el agua y tienen mayores problemas. En esa parte sí. La otra, en esta administración a nadie se le está sirviendo, con nadie se tiene una cuestión económica, ni mucho menos de servir y que el agua es para alguien en específico. Lo que le corresponde al sistema de aguas, el agua es para todos, en la medida de que podemos darla, dotarla, como les decimos. Ahorita estamos pasando de nuevo por una sequía en donde pues nos quitaron 1 metro cúbico directamente de Cutzamala, próximamente será medio metro cúbico más, y por lo tanto es la misma cobija. Entonces tenemos que jalar la cobija para otro lado. Estamos haciendo análisis precisamente de cómo podemos distribuir el agua y por lo tanto tenemos que tenerla tandeada en toda la Ciudad de México, no podemos tener una dotación de 24/7. Entonces en esa parte no tenemos claramente en esta administración ninguna visión ni ningún interés ni político con algunos partidos, porque el agua es para todos, la damos para todos, sean alcaldías priistas, sean alcaldías morenistas, sean alcaldías perredistas, lo que sea, es para todos. Lo que hacemos es pues tratar de dotar de agua a todos con lo que tenemos. Y abiertos, o sea, esta administración, como les digo, está abierta. Si tienen proyectos, bienvenidos. Podemos generar mesas de trabajo con las áreas correspondientes. Si es un tema de agua potable, pues trataremos que esté en el área de agua potable. Si es sobre drenaje o alcantarillado o saneamiento, pues estará el área correspondiente, ¿no? Precisamente ahorita el área de planeación se está con un área de instrumentación, porque sí, es cierto, nos falta mucha información, nos falta tener más certeza de los datos y se está trabajando de ellos, se está comprando instrumentación para colocarla en puntos estratégicos y poder tener una mayor información, ¿no? Estamos trabajando en sectorización de la red para precisamente reducir ese 40% de fugas, recuperarlo, mejorar las presiones y dotar mejor el agua. Se duplicó la cantidad de brigadas de reparación de fugas. Entonces sí estamos haciendo acciones. Obviamente, como ustedes han dicho bien, llevamos un rezago y llevamos nosotros 8 meses, 9 meses en donde pues tenemos que atender esta ciudad y tratar de recuperarla, ¿no? Pero el sistema de aguas está abierto totalmente a tener estas mesas de trabajo, en ver estas propuestas que han llevado en otras administraciones y a lo mejor fueron pues cerradas o canceladas o no tomadas en consideración. Entonces, bueno, pues en esta administración es realmente diferente, ¿no? Se les hace una mesa de trabajo y con mucho gusto quienes tengan que participar en esa mesa, pues estar ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo creo que son buenas noticias y hay que tomar la palabra. No, muchas gracias, Rafael. La verdad es que, o sea, sí me parece que, o sea, la apertura se va gestando en el camino y no es algo que llegó, me encantaría decir que es algo que llegó para quedarse, pero también son tantos vértices que hay que incluir, no solo en participación, sino justo en resultados, en ir adecuándose a las necesidades que se van teniendo, que siempre son nuevas y diferentes. Aquí también me quedé pensando en lo que referían de las propuestas que han acercado
Y en términos de alcaldías, no sé si igual pudieran acercarse, o sea, en el Info de la ciudad, de los primeros convenios que realizamos con alcaldías fue justo para poder incentivar tanto transparencia proactiva como gobierno abierto, en fin, una serie de cosas que pudiéramos tener beneficios palpables de esto. Entonces, me parece que también pudiéramos ser un canal para pues contribuir a esta generación de espacios y sobre todo concretar. O sea, como bien referían cada uno de ustedes, hay responsabilidades en distintas canales y pudieran pues avanzarse acciones muy concretas con distintos actores, ¿no? La idea es justo pues poder ir avanzando, construyendo. Los retos son tan grandes que me parece que tanto que podamos abonar en cada uno de ellos va a ser notable, notorio y sobre todo pues aprovechando la experiencia que ustedes tienen ya como especialistas, ¿no?, en los temas. Entonces, no sé si quisieran cerrar con algún comentario breve y claro, siempre están las puertas abiertas para todas y todos, porque insisto, o sea, estamos en el mismo barco, vamos a tener la misma carestía de agua. Lo distinto, y ahí sí de manera lamentable, pero también evidente, es que vamos a poder solventar esta carestía de agua quienes mayores recursos tengamos, económicos, y en ese sentido también sí vemos una necesidad palpable de poder aportar a la construcción de acciones con esta perspectiva social, que nos falta mucho. O sea, no por estar en la capital del país implica que estamos en una realidad 100% urbana, y creo que en este sentido ustedes desde sociedad civil y SACMEX tienen el pulso adecuado de el tipo de poblaciones que tenemos en la capital del país. Entonces, no sé si quieren regalarnos un cierre de un minutito. Muy bien, bueno, yo solamente, bueno, primero saludo la buena disposición de SACMEX para sentarse a dialogar. Sí existen muchas propuestas, Cartocrítica y otras organizaciones han sacado un documento con propuestas concretas e incluso tienen mapas de cómo podemos contribuir a la solución del problema de la Ciudad de México, pero insisto en que es un asunto de largo plazo. Quiero subrayar también algo que no se ha dicho, y que la solución no es la privatización ni delegar a manos privadas la administración del agua en la Ciudad de México, porque eso no soluciona el problema. Al contrario, el agua es un derecho humano, no una mercancía, y por lo tanto no puede estar en manos de instancias que se dedican al lucro legítimamente. Las empresas se dedican a lucrar, no a proteger derechos humanos. Y sí creo que en la Ciudad de México hace falta planeación y una visión de Estado, lo reitero. Una visión de Estado implica largo plazo y que todos nos demos cuenta el nivel de riesgo que hay en la Ciudad de México. Lo que no hagamos antes del 2030 nos va a llevar de verdad a dejar la ciudad en una crisis. Perdón, 2020 dices tú, 2020, bueno, yo fui un poco más optimista, pero lo que no hagamos hoy nos va a dejar sin agua a todos, humanos, animales y plantas, a futuro, ¿no? Pues solamente para también hacer como el énfasis de que sí, actualmente la política tiene que ir a cerrar la brecha de desigualdad, ¿no? O sea, es todos, pero primero los que han estado históricamente atrás, ¿no?, a los cuales se les ha excluido, y que ahora hay que ponerlos en el centro y cerrar esa brecha de desigualdad. Es sumamente importante para poder avanzar, ¿no? Y el agua sigue siendo, y lo hemos dicho de diferentes maneras en este panel, es un derecho llave, ¿no?, que nos permite la realización de otros derechos. Bueno, yo quisiera reiterar mi agradecimiento a este tipo de ejercicios. Creo que son muy importantes porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos es que
los ciudadanos en general, sean ciudadanos, sean industriales, sean autoridades, todos como ciudadanos carecemos de mucha información. Entonces, para realmente poder resolver un problema hay que conocer el problema de fondo y entenderlo bien. Y en ese sentido creo que estos espacios es lo que permite, ¿no? También ir compartiendo, digamos, las finezas y complejidades que esto implica, ¿no? Porque también tanto las autoridades de la Ciudad de México como las nacionales están frente a grandes complejidades, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de todas y todos, no es una cuestión ni de autoridades únicamente, ni de ciudadanos únicamente. Y en ese sentido quisiera yo subrayar que han habido últimamente unas campañas de cuide el agua porque nos vamos a quedar sin ella, dirigidas al ciudadano. Yo sí quisiera subrayar que el uso del agua doméstica es el más bajo porcentaje del uso del agua del país. Entonces, tenemos que también tener esto consciente y en ese sentido fortalecer, digamos, las campañas de información y de capacitación a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas, quienes son los que realmente están haciendo un mayor uso del agua. Siempre se dice que es el agrícola. El agrícola siempre tenemos que separar el sector rural de sobrevivencia, digamos, y el sector agroindustrial, que en efecto tiene grandes cantidades y volúmenes de agua. Entonces, en ese sentido, pensando en soluciones, simplemente mencionar que es muy importante que haya campañas de información, campañas de capacitación a autoridades locales, a distritos de riego, digamos, que haya realmente este compartir información. Y también subrayar que la gestión del agua no solamente tiene que ver con el agua en sí, sino tiene que ver también con la protección de zonas de bosque, con la protección de zonas de infiltración. ¿Y esto qué quiere decir? Generalmente son pastizales o zonas medias de la cuenca. Y cabe resaltar que la Ciudad de México, el DF, o bueno, el Ciudad de México ahora, la mitad de su territorio es zona de conservación, que ha sido invadido poco a poco. Entonces, de esa zona de conservación es que este valle depende también. Entonces, que haya también un trabajo con, digamos, la CEDUBI, me parece que es, y que dejen de estar dando posibilidades de construcción en estas zonas que son clave para la reinfiltración del agua y para recuperar los pozos de los cuales nos abastecemos, ¿no? Y bueno, finalmente mencionar que es muy importante también fortalecer la fiscalización del vertedero de aguas residuales que se está haciendo por parte de la industria y de la agroindustria, porque es, digamos, por la laxedad que hay en la fiscalización de estas normas, o en algunos casos incluso se cumple la norma, pero la norma es tan baja, es decir, tratamiento a primer nivel, a primer grado, que realmente hemos llegado a tener el 90% de nuestros ríos del país contaminados, a mayor o menor grado, pero están contaminados, y esto hace que nuestras fuentes de abastecimiento disminuyan también. Y muchas gracias nuevamente también por la apertura de SACMEX y sin duda pues nos estaremos acercando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues reiterar nada más que el sistema está abierto, el sistema de agua está abierto y con mucho gusto recibimos a las personas y podemos formar algunas mesas de trabajo en los diversos temas que sean necesarios, ¿no? Y agradecer la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafael, Natalie, Maylí, Mónica. La verdad es que sí me parece que estamos comprometidas a poder ir avanzando, comprometidos. Muchas gracias, Rafael. Y pues esto solo es el principio, o sea, la idea que tenemos justo en espacios abiertos, en el desarrollo de la agenda de Estado abierto, es poder ir sentando las bases para empezar a trabajar, a arrastrar el lápiz o para, empezar en el sentido del info en la ciudad, de poder ir construyendo con ustedes
todos estos temas, aportando, poniendo la mesa, en fin, lo que seamos útiles para poder ir abarcando estas perspectivas de necesidad de reducir brechas de desigualdad, de poder abastecer y hacernos cargo y ser corresponsables de temas tan prioritarios como el agua en la ciudad, y con emergencias ambientales, en fin, de todo lo que estamos viviendo y se habló aquí en la ciudad, en estos espacios abiertos, sobre el agua en la Ciudad de México. Muchas gracias. Por supuesto, esta mesa va a estar en el canal, en los canales, en las redes sociales del Info en la Ciudad, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Entonces, para que cualquiera de ustedes quisiera compartirlo, e insisto, pues es solo el primer saque de trabajo que pudiéramos tener en un futuro. Muchas gracias a todas y a todos.